Vamos a ir nuevamente a nuestro Dios en oración. Oremos. Señor, pedimos que mediante tu palabra obres en esta mañana. Pido, Espíritu Santo, que vayas transformando nuestros corazones, nuestras mentes, haciéndonos más y más conforme a la imagen de Cristo. Ayúdanos a deleitarnos en Cristo, darle el primer lugar ante todo en nuestra vida. Sabes, oh Dios, cuánto luchamos, ponemos otras cosas primero. Recibe alabanza, adoración en esta hora, Señor. Ve delante de nosotros en el resto de la semana. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu alma hoy? ¿O cómo te has sentido a lo largo de esta semana? ¿Has venido con una semana en la cual te has sentido con paz y tranquilidad? ¿O ha sido una semana en la cual podría ser otro emoji, ¿no?, que describiría tu condición, tus sentimientos? Pues usamos, bueno, a lo mejor no estos mismos, pero diferentes emojis, ¿no?, a lo largo de la semana en los mensajes para reflejar cómo uno se siente. Pues enojado, conflictivo, triste, no sé, ansioso, que la cosa no está saliendo como desearíamos que salga. Y bueno, una pregunta más importante es, ¿crees que Dios puede hacer algo en cuanto a estas circunstancias o a cómo te sientes en tu vida? Pues espero que sí. Más de poder Dios hacer algo, en el cristiano Dios debe estar obrando en nuestro corazón, cambiándonos. Y entonces vamos a ver en esta mañana la siguiente verdad: que debo ser transformado por el Evangelio y las promesas de Dios. Estamos continuando, ¿no?, el estudio en Filipenses. La semana pasada se vio del correr hacia la meta y esta semana estamos viendo 4 maneras muy tangibles de cómo Dios nos está transformando, cómo Dios va obrando en nosotros, cómo puedo y debo ser transformado en base al Evangelio y las promesas que Dios me hace. Entonces, antes de ver esas promesas y maneras de ser transformado, vamos a leer el pasaje. Y si tienes tu Biblia contigo, pues te invito a tomar tu Biblia. Vamos a ir a Filipenses 4, 2 al 9. Filipenses 4, 2 al 9. Y también se han repartido unas hojas, si deseáis tomar apuntes. Hay hojas que he puesto en cada fila ahí. Eso es Filipenses 4, 2 al 9. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer un versículo y os dejo leer el siguiente, ¿vale? Yo inicio en el 2, vais con el 3, yo el 4 y así de manera sucesiva. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. También a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje trata de una transformación en cuanto a nuestra tendencia a ser conflictivos. Y el pasaje nos está diciendo que debemos ser unidos, no conflictivos. Entonces, el Señor tiene que estar obrando este ser unido y no conflictivo en nosotros. Es algo que hemos visto pues a lo largo de la epístola, ¿no? Ser unidos por la causa del Evangelio. De hecho, es muy integral a la verdad principal del pasaje de toda la carta, en el 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿no? La unidad y que se ha estado repitiendo a lo largo de la carta, y ahora llegamos en una situación pues particular. Hay dos mujeres, Evodia y Síntique, en la iglesia, que tenían alguna diferencia. Eran mujeres que estaban involucradas en la obra. Ellas habían combatido juntamente en el Evangelio, dice el versículo 3, ¿y de qué trataba su diferencia? Pues no se sabe exactamente, pero había algo ahí suficientemente importante para que Pablo diga algo, y pues que no las nombre por nombre. ¡Qué vergüenza! ¿No? Que no digan mi nombre así. ¿Y por qué diría sus nombres así? Bueno, porque lo que importa en la iglesia del Señor es que se resuelven los conflictos en el mundo, y bueno, por nuestra tendencia tendemos a elevar pues mi imagen, mi orgullo, mi vergüenza a todo coste. Cueste lo que cueste, esto se protege y no se toca. Hay que defenderse y no vamos a entrar en tipo de cosas así, ¿no? Pero aquí dice que sean de un mismo sentir. Y no es un mismo sentir como, bueno, es que nosotros nos llevamos bien porque somos de misma, no sé, clase social, edad, país. No, es un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor, ¿no? En nuestro Señor. El Señor es el vínculo unificador, es mediante su Evangelio. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y claro, reacción normal sería, alguien dice algo que me ofende, o yo digo a alguien y le ofendo, ¿y qué va a ser la tendencia? Por el deseo de proteger el orgullo, la vergüenza o de otro motivo que sea, se va a decir algo como, y lo que vamos a escuchar es que tú eres y que tú vayas a, ¿no? Y no vamos a dar más explicación ahí. Y luego se hacen excusas, pero es que me ha dicho, es que ha hecho. Cuando aquí, y digamos que, bueno, aquí estamos hablando entre hermanos en la iglesia, pues puede hasta que yo tenga razón, pero no me da la razón de reaccionar como yo quiera. Tengo que reaccionar de manera para fomentar unidad, pensando
en el bien de la otra persona. Y pues somos muy tercos y tenemos orgullo, ¿no? Y el Señor tiene que ayudarnos. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a hacer esto. A mí me cuesta ir a reconciliar algo por mi orgullo. Y tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a hacer solamente lo que yo quiera cuando algo sucede? ¿No? Digamos, alguien te dijo algo o tú le dijiste algo. ¿Por qué tengo que entonces ser unido en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué así? ¿Por qué no puedo decir, no, yo ahí no voy? ¿Por qué tiene que ser así? Piensa en una situación que tienes algo no resuelto. Bueno, a lo mejor eres persona que va resolviendo todo, pero creo que todos podemos pensar en situación en la cual pues o hemos luchado ciertísimamente o hay algo pendiente que no está resuelto. Y aquí nos dice en la palabra pues que tenemos que ser unidos. ¿Por qué? Bueno, la base del Evangelio, ¿no? Unidos en el Señor. Y luego el pasaje habla pues por la causa del Evangelio, ¿no? Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, la base es de haber, en el Señor y haber combatido juntos en el Evangelio. Y en este caso en particular está diciéndole a un compañero fiel, entonces estas hermanas en Filipos, a compañero fiel que no sabemos su nombre, aunque algunos dicen, bueno, será que en griego el nombre significa esto o lo otro, pero creo que era líder en la iglesia en Filipos y no había que decir su nombre. Compañero fiel habla con esas mujeres. Y eso tiene que ser la cultura de la iglesia, que podamos y que debamos y decir, mira, esto trata del Evangelio y de los demás motivos o excusas, pues se tienen que enterrar, tragar y ensalzar el Evangelio para que se vaya reconciliando. Esto de que no, es o lo que yo digo o lo que yo digo no es un razonamiento válido para que haya unidad en la iglesia. Primera razón entonces es esta y el problema, ¿no? del orgullo en nuestro corazón. Y luego lo que vemos a continuación se da pues otra razón. Debo ser unido, no conflictivo, por la causa del Evangelio y también porque mi nombre está en el libro de la vida. Se acaba de ver pues la semana pasada y destaco en el 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pues aquí había una motivación, había una seguridad de salvación que se les recordaba a los hermanos, pues acordaos de lo que está por venir. Y el mismo apóstol Pablo en otro lugar dice, pues que si no hay resurrección, ¿para qué? ¿Para qué estar en esta pelea? No vale de nada, pero la hay. Cristo vino, murió, resucitó y nos prometió una resurrección en base a la suya, habiendo vencido la muerte y el pecado. Entonces, motivados por lo que Él ha hecho en el Evangelio y por lo que nos ha prometido que Él hará. Y tenemos ese problema pues de orgullo de uno, también de miopía, que yo veo aquí y ahora. Y pasa una circunstancia y yo pienso en lo mío y en lo ahora. Tengo que reflexionar, ser recordado de lo que ha de venir. Pensar en que todo lo que hay aquí es pasajero y todo es a la luz de lo que el Señor nos ha prometido, viviendo a la luz
del futuro, de que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, junto con otros hermanos aquí, ¿no? Con Clemente y los demás colaboradores míos. Motivados por estas verdades, el apóstol nos recuerda que tenemos que ser personas unidas, personas que resuelven los conflictos. Idealmente no lo dejo ocurrir, pero ya en esta circunstancia ya había ocurrido, ya había pues un buen conflicto entre esas hermanas, de manera tal que pues estaba afectando la iglesia. Y entonces, aun si puede haber pasado cierto tiempo, decir, bueno, yo pensando en la causa del Evangelio, voy a ser unido en el Señor. No voy a dejar otros deseos que yo tengo tomar el primer lugar en mi vida. Otra manera, entonces, que el Evangelio nos transforma y la motivación de las promesas del Señor es mediante el gozo. Nos da, entonces, ¿no?, de conflictivo a unido. Y otra manera, ahí vamos llegando, ahí, debo regocijarme, y bueno, lo opuesto de regocijarse podría ser varias cosas, pero he puesto, ¿no? Lo más obvio es ser triste, pero temer o otras cosas que dejamos que nos quitan nuestro gozo. Y a lo mejor extrañará un poco esto de debo regocijarme, o el mandamiento, ¿no? Regocijaos. Y yo dije, pero es que no sabes de mi situación. Hombre, ¿cómo voy a ser yo gozoso en medio de lo que está ocurriendo? Es que hay esto y lo otro que está sucediendo en mi vida. Y pues precisamente el gozo no depende de nuestras situaciones. Y es por esto que podemos, y no solamente podemos, debemos ser gozosos. En el pasaje, ¿no?, lo pone en el 4:4, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos, es imperativo. No es bueno, a ver si se puede, que es más bien lo que posiblemente tengamos en mente, y ciertamente es como se nos es comunicado en nuestra cultura, en el mundo, ¿no? ¿Y por qué así? Bueno, el mundo no conoce al Señor y su gozo depende de lo que sucede en su vida, de si le place o no la circunstancia. Y aquí nos da ese mandamiento, pero lo califica también de manera muy puntual. Dice, regocijaos. ¿En qué? En el Señor. Y dice siempre. Y uno dice, bueno, que me cuesta, ¿no? Pero siempre. ¿Y cómo es posible entonces que yo pueda, y no solamente pueda, deba deleitarme o gozarme en mi vida, pase lo que pase? Pues se hace mediante deleitarse, satisfacerse en Cristo ante todo. Si yo me gozo en el Señor, pues vengan las situaciones, las voy a ver a través de Cristo, de su verdad, y voy a poder gozarme, no en que, ay, esto está yendo mal, qué bien. No estamos hablando de tonterías así. Estamos diciendo que venga lo que venga, yo puedo estar gozoso porque la verdad de Cristo es lo que me está gobernando. ¿Qué verdad? Bueno, si yo he confiado, si yo he creído en Cristo, pues era antes hijo de la ira, destinado a la ira. Ahora soy hijo de Dios. Era condenado, ahora tengo perdón. Me iba al infierno, ahora voy al cielo. Era esclavo del pecado, ahora Cristo es mi Señor. Y estas verdades pues tienen que trascender del nivel de verdad no teórico mental y trasladarse a lo muy práctico en nuestra vida diaria.
Y por ejemplo, Pablo, él había ejemplificado esto antes, lo estaba haciendo ahora, porque él estaba encarcelado. Pero antes, en otra ocasión, en Hechos 16:25, él y Silas, encarcelado, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo luego recuenta en 2 Corintios 11, 22 al 33, lo que él ha tenido que padecer. Habla de trabajos y fatigas, azotes sin números, cárceles, peligros de muerte, apedreado, naufragado, hambre, sed, frío y desnudez. Y eso es algo que él ha tenido que aguantar. Eso es algo en lo cual uno no dice, ay, qué bien, ¿no? Uno está aguantándolo, no es algo agradable. Pero a través de todo esto, y aún en la situación de cárcel, Pablo está diciendo, regocijaos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Pablo? Ya leímos al 3:20, es viéndonos la ciudadanía que hay en los cielos. Pero más allá de esto, es un gozo y un deleite en Cristo independiente de las circunstancias. En el 3, 7 y 8 nos dice Pablo que lo que antes de él convertirse a Cristo era ganancia, lo ha llegado a ver como pérdida. Y dice luego, pues todo me es pérdida. Y más allá de esto, todo me es basura, o la traducción, ¿no?, puede ser estiércol, que es pues muy fuerte. Dice, es que mira, todo es pasajero. Él veía realmente las promesas del Señor, veía su gozo en el Señor. Y el gozo es muy fundamental a la vida cristiana, es un fruto del Espíritu, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es que yo siento mi gozo que varía, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, ponemos nuestro gozo en primer lugar a veces en cosas aquí. Y es bueno tener gozo, bueno, en un matrimonio, gozarse en el matrimonio, en la familia, en otras cosas. Pero si estas cosas llegan a ser mi gozo en primer lugar, pues cuando no va bien, ¡buah!, se cae el gozo. ¿Y por qué? Porque no hay gozo en muchas de estas cosas. El gozo a lo mejor es un gozo que varía, es un gozo que no es duradero. Y yo puedo desear ciertas cosas, pero tengo que ponerlas en segundo lugar después de Cristo. Que si yo me gustaría tener esto o lo otro, no sé, una casa o tipo de trabajo, pero si le doy el lugar apropiado, puedo, como Pablo, decir, ahí hay gozo, aún si la cosa no sale como yo quisiese. Y la verdad es que para el mundo eso es algo muy raro, ¿no? Gozo aún si no va bien. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Que todo me va mal? Pues claro, si lo único que yo tengo es aquí, pues aquí la cosa va a veces bien, muchas veces va mal, y luego uno se muere. Y si tú no ves algo más allá de allí, ¿cómo vas a tener gozo cuando tus circunstancias van mal? Y tenemos que reflejar y a lo mejor ver esto de otra perspectiva. Es una bendición, ¿no? El Señor nos manda aquí pues a ser bendecidos. Nos manda a ser gozosos. Y de lo tonto que pueda parecer, a veces preferimos aferrarnos a estar enojados o aferrarnos a tal sentimientos. Pero en Cristo podemos y debemos tener gozo, dándole a Él el primer lugar, deleitándonos, satisfaciéndonos en Cristo y no en nuestras circunstancias. Entonces el gozo, pues
no es optativo, es imperativo, no depende de las circunstancias. El gozo bíblico duradero. Y luego Pablo continúa y nos dice que debemos ser amables en vez de desagradables. El pasaje usa la terminología gentileza, ¿no? Que sea conocida nuestra gentileza o amabilidad. Y tenemos que pensar aquí, cuando habla de ser conocidos por nuestra gentileza, a ver, dice en el 5, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pues de todos los hombres, que ante los incrédulos seamos conocidos como personas agradables, no ásperas o no desagradables. Y el contexto aquí es muy importante, porque fácil, sí, la sociedad me trata muy bien, entonces, pues, cuando me va bien voy a ser amable. Pero aquí estaban padeciendo sufrimiento y persecución por la causa de Cristo. Y lo que Pablo les está diciendo, a lo cual está llamándolos a hacer, es no pensar en sí, sino poner el Evangelio y Cristo ante todo en la vida, de tal manera que aún sufriendo, uno pueda aguantar bajo ese sufrimiento y seguir siendo amable para que la gente pues vean al Señor en uno. Eso es la obra del Señor en uno, porque la verdad es que no es una reacción natural, ¿no? Lo natural cuando no va bien es, uno se queja, uno pues reacciona de manera u otra. Y pensando aquí en el testimonio ante los que no conocen a Cristo. ¿Y por qué? Bueno, ya hemos dado algunas razones, ¿no? Pero ¿por qué debería ser yo gozoso, amable? Nos dice el pasaje, el Señor está cerca. Podría referirse a la segunda venida, pero creo que aquí se está hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, su obra en nuestra vida. Sabemos que Dios está en todas partes, pero está con su pueblo, con los que creen en Él, de manera particular, ¿no? Dios está presente. Dios obra en mi vida. Y a causa de esto, a causa de esta promesa poderosa del Señor estar cerca en mi vida, pues yo reacciono de manera diferente, pensando en que Dios está conmigo. Dios me ha salvado, Dios está transformándome, me ha prometido que Él vuelve, entonces pues voy a andar de manera que honre a mi Dios. Y te hago la pregunta en esta mañana, ¿Dios está contigo? Porque no hay muchas maneras de que Dios llegue a estar contigo. Hay una sola manera. Algunas personas dicen, bueno, así yo creo en Dios, pero al final es que Dios lo han creado como ellos querían. Es que Dios, si Dios para mí Dios es lo que es según la Biblia, ¿no? Y entonces uno tiene que ir a la palabra de Dios y escuchar a lo que Él dice en su palabra. No es que yo haya tenido alguna experiencia y que es así que yo pienso que conozco a Dios. Dios dice en su palabra, bueno, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Dice también la palabra que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. O sea, es mediante Cristo, fuera de Cristo estoy separado de Dios. Necesito reconocer que Él perdonó los pecados de todos quienes creen en Él, se les aplica ese perdón a su vida. Si no conoces a Dios, si no lo tienes cerca de ti, pues hay una invitación y no es algo que se pueda forzar, que alguien le pueda hacer a alguien más que diga algo. No es algo de la obra de Dios en el corazón de uno y uno reconocerlo
en fe y en arrepentimiento. Dios te ama y te invita a tener esa presencia y también pues la paz de la cual vamos a hablar ahora. Así que pasamos, ¿no?, de conflicto a unidad, de varios sentimientos a gozo y amabilidad. Y ahora vamos a hablar de un tema de un poco de controversia y de malentendimiento que hay en el día de hoy, de la paz y de la ansiedad. Ahí. Creo que tengo que darle 3 veces y así me sale. Aquí he puesto, en los demás puntos he puesto debo, porque es un mandato. Aquí es un mandato igual, pero para distinguirlo de manera enfática he puesto puedo y debo. Porque creo que hay muchas personas que creen y también que, claro, sin el Señor están en un estado de ansiedad y no le ven salida. ¿Puedo realmente tener paz y no ser afanado? Y la respuesta es que en Cristo sí. Las circunstancias podrán ser difíciles, no es que el Señor nos haya prometido sacarnos de circunstancias difíciles. Aquí sentimos el pecado y la maldición del pecado, pero en medio de ello, pues hay personas en situaciones iguales de difíciles y feas, y hay reacciones pero muy, muy, muy diferentes, de ansiedad fuerte o a paz en medio de una situación turbulente. En Cristo se puede y se debe poder tener paz. Ahora quiero distinguir algo. Es bueno tener preocupación legítima. ¿De qué estoy hablando cuando digo preocupación? Bueno, que si mi hija de 2 años coge un cuchillo en la mesa, pues por preocupación le voy a quitar. Eso es una reacción razonable y necesaria. Que si hay una situación en la cual estoy y puedo pues cambiar la situación para bien dentro de lo que es, digamos, el cuadro bíblico, pues bien, y lo hago. Preocupado hago algo. Cambio esto como puedo y debo. Pero cuando abarcamos lo de la ansiedad, estamos diciendo, no puedo hacer nada, pero estoy dando vuelta en mi mente. Vuelta y vuelta, y preocupación, y ansiedad, y al final estoy intentando yo ser Dios, cuando, claro, no lo soy. A ver si voy con estos pensamientos dando vuelta en mi cabeza, teniendo ansiedad, afán, y aquí la palabra nos dice, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino, entonces, que no seamos afanosos, no debemos ser afanosos, eso es cosa del mundo. En Mateo 6:32 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Pues son preocupaciones legítimas y debo estar haciendo lo que tengo que hacer para esto. Pero habiendo hecho lo que yo podía, pues lo doy al Señor. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente, ponen varias traducciones, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pues los que no conocen a Cristo, pues claro, van dando la vuelta de ansiedad, intentando controlar lo que no pueden y no tienen a Dios en su vida, pues entonces uno sigue intentando controlar lo que no puede. Pero nosotros tenemos paz ya ante Dios legalmente, ¿no? Que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Somos hijos suyos. Y hay paz en el Señor, muy práctica, en medio de situaciones difíciles. Hay paz. Entonces,
Puede ser la cara de ansiedad, de llanto, pues depresión también posiblemente. Y hay una cara con paz y tranquilidad, no algo artificial, ¿no? De que me repito pensamientos positivos, a ver si esto... No, eso no es la paz bíblica, es una paz que el Señor da. ¿Cómo es que se consigue esto? Pues vemos 3 maneras en el pasaje. ¿Vale? ¿Cómo logro cambiar ansiedad o afán en paz? Vemos 3 maneras muy tangibles mediante las cuales Dios nos da paz, ¿vale? Orando, meditando en su palabra y también pues imitando a otros que imitan a Cristo. Dice el pasaje en el 4:6, dice lo siguiente: por nada estáis afanosos, ¿no? Que hemos visto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues la oración, ¿no? Una oración con acción de gracias. Y aquí hay oración, petición y ruego, acción de gracias. Entonces hay estos componentes a la oración. Pues voy a Dios en oración. ¿Qué está pasando cuando voy a Dios en oración? Claro, algunas personas a lo mejor será, bueno, hay que orarle a Dios, pues yo voy a echar una oración. Pero no estamos hablando de esto. ¿Por qué le oramos a nuestro Dios? Bueno, lo sabéis, ¿no? Él nos dice orarle, pero le oramos, ¿por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Hemos leído, ¿no? En Mateo 6:32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él, no solamente esto, es poderoso para contestar. Entonces la oración es una demostración de confianza, de fe en Dios. Uno se somete a Dios y dice: Señor, te pido, Señor, te alabo, te doy gracias, sabiendo que Dios en su voluntad contestará siempre. Cuando no nos contesta es porque no es su voluntad. Y aquí vemos entonces una actitud de fe y confianza en Dios, que va el Señor, ¿no? Con la oración, la petición para sí mismo, otra persona, alabanza a Dios, acción de gracias a Dios. Y la acción de gracias aquí es habiéndose o no habiéndose contestado la oración. Entonces la paz viene de algo sobrenatural que Dios le da a uno cuando le oramos a nuestro Dios. Dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, sobrepasa el razonamiento, que si yo intento razonar y sobrepasa el entendimiento humano. Dios da paz cuando le oramos a Él. Y no es una paz vacía o general en cualquier dirección. La paz es que Él guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Cuando oramos, el Señor nos da su paz manteniendo nuestros pensamientos en Cristo. Hay un cierto teólogo que dijo: la manera de no estar ansioso por nada es estar en oración por todo, ¿no? La manera de no estar ansioso por nada es estar en oración por todo. Entonces, aquí hay también una ilustración, una imagen militar. Dice: guardará nuestros pensamientos. No voy a escoger entre el castillo de Sax, Viena o Petrés. Vamos a escoger el castillo de Alicante, Santa Bárbara, que es una posición muy estratégica, alta, ¿no? Con muralla muy grande. Pues sabemos por qué, ¿no? Porque así se defiende mejor. Y así el Señor hace
con nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestros sentimientos, cuando vamos a Él en oración. Guarda, de la misma manera que un castillo guarda una posición defensiva contra un enemigo, pues el Señor hace contra los ataques del maligno a medida que le entregamos nuestras peticiones en oración. Entonces aquí el pasaje no acaba que Él nos da paz y que nos da paz guardando nuestros pensamientos en Cristo. Y luego, en el versículo siguiente, nos dice al final, en esto pensad, ¿vale? La paz aquí orando, guardando los pensamientos, y aquí dice, en esto pensad. La otra manera, resumiendo el versículo 8, estas virtudes aquí, o estas verdades, pues son en base al estándar de Dios, y creo que puede resumirse que estamos pensando, meditando en la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era misionero en la República Dominicana, pues de vez en cuando mi mente iba a la ansiedad y pensaba en si esto y lo otro, pues respectivamente al papel de liderazgo que tenía, o bueno, otras circunstancias también, pero me viene a la mente esta vez en particular, que yo tenía ansiedad, un alma un poco con turbulencia, y dije, bueno, yo sé dónde hay respuesta para esto en la palabra. En Filipenses 4 hay la respuesta. Y la verdad es que estaba pensando en el versículo 6 y 7, ¿no? Del afán y la paz. Pero al seguir leyendo, seguía el versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y cuando llegué a este punto de todo lo verdadero, se me ocurrió que lo que me daba ansiedad no era verdadero. Era nada más algo de especulación y pues algo que no podía hacer nada. Tener nuestra mente en todo lo que es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de aquí, claro, habla del estándar de la palabra de Dios. Y entonces Dios guarda, nos da paz cuando pensamos en su verdad, cuando pensamos en lo honesto o digno, que se refiere a lo sagrado o no profano, cuando pensamos en la santidad de Dios, en lo que es justo, cuando pensamos en lo puro, o sea, lo que es sin contaminación moral. Si dejamos nuestros pensamientos ir en la inmoralidad, pues no nos va a traer paz al corazón, nos va a llevar en muchos problemas. Amable, eso podría ser bondadoso o generoso, de buen nombre, o lo que es de buen testimonio ante los incrédulos, de virtud alguna, o si algo es digno de alabanza. Aquí habla de cosas que tienen excelencia moral. Entonces, a medida que meditamos en la palabra de Dios, Él nos dará paz. Y la última cosa que el apóstol menciona aquí, pues es imitándole a Él y a los demás que andan como Cristo, y lo pone mediante 4 verbos aquí, ¿no? Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. Pues por si alguno de estos os destaca en la mente, pues imitar a los que imitan a Cristo, y queriéndolo o no, pues imitamos a personas. Tenemos modelos, pues de los padres, los imitamos, personas que ponemos en nuestra mirada, los imitamos, y aquí nos dice, pues imitadme a mí, que yo he estado imitando a Cristo. Dice esto, ¿no? En 1 Corintios 11:1. Ahora, claro, hay que saber que cualquier ejemplo que vamos a imitar va a tener fallos, pero uno distingue personas que siguen al Señor para primero seguir a Cristo y luego pues también que puedan servir de ejemplo en nuestra vida. Y dice, ¿no? Al final, y el Dios
Dios de paz estará con vosotros. A medida que nosotros usamos los medios de la gracia de Dios para experimentar su paz, la oración, su palabra, imitando a otros, pues estando con hermanos, Él nos dará paz. Y la verdad, hermanos, no es relativa, ¿no? Las personas van con su propia paz, pero la paz del mundo varía y no dura. La verdad que no varía, que siempre es igual, el norte seguro, pues es la palabra de Dios. Y ahí podemos poner nuestra confianza porque es cierta. Y hablando de ansiedad, creo que aquí cuando se habla de ansiedad, claro, pudiese ser con otro motivo de corazón, pero la palabra de Dios, digamos que alguien si es rebelde, pues hay que amonestarlo. Pero si uno está con corazón, con perturbación, y puede haber las dos cosas, pero está ahí la palabra para darnos aliento, ánimo y levantarnos. Pues aquí hay un mandamiento, pero es un mandamiento de aliento que hay para nosotros. Uno no debería ver aquí el Señor con un martillo. A ver, ten paz. No, nos coge de la mano y dice, aquí hay paz. Pero tengo que reconocer, que doblar mi rodilla ante Él y aceptar su medio de tener paz en mi vida. Y es tema, como he dicho al principio, un poco de controversia hoy en día, porque cuando se lee hoy en día, se escucha hoy en día de ansiedad, pues lo que se dice es, pues eso viene de fuera de ti y no puedes hacer nada para arreglarlo. ¿De verdad? Pues no es así. Bíblicamente vemos que hay otra respuesta. ¿Y cómo es que la Biblia entonces puede diferir de lo que se escucha hoy en día? Pues somos seres físicos y espirituales. Y es un poco complejo lo que está ocurriendo hoy en día, porque a veces tiene que ver con algo físico y muchas veces no tiene que ver con algo físico. Se diagnostica no en base a algo fisiológico, se diagnostica en base a síntomas que no tienen que ver con lo físico. Y estoy hablando de pues, la psicología y la psiquiatría. Y si uno se encuentra con mucha ansiedad y depresión, pues debe hacerse un examen físico, a ver si hay algo mal físico. Hasta no dormir, cosa sencilla que le ocurre a muchas personas, pues puede darnos, afectará nuestra mente, ciertamente. O otra cosa física, no sé, un tumor o algo, eso va a afectar lo físico. Y entonces esto se tiene que considerar. Pero tenemos también que entender que en lo espiritual no nos exime algo físico de nuestra responsabilidad espiritual. Ahora, lo puede complicar, pero la gente va a decir, bueno, es que yo tengo esa condición y entonces soy así. Pues bíblicamente no es el caso. El Señor nos dice aquí, pues no seáis afanosos, no tengáis ansiedad, tengáis paz. ¿Por qué? Porque es posible tenerlo. Porque es posible, porque somos seres espirituales y Él nos da esa paz. Y muchas veces, aunque pueda haber algún diagnóstico físico, muchas veces se va a diagnosticar como para apaciguar un síntoma. Mira, toma esta medicina aun si no hay algo físico. Y entonces es como pues ponerle un poco más de aire a un neumático pinchado. En la República Dominicana tenía un neumático que tenía un pinchacico, pues no quería pagar para cambiar el neumático. Entonces me iba a aguantar, digamos, 10 días. Pues cada 7 días le echo más aire y ya está. Y así no tengo que pagar más dinero para cambiar el neumático. Y muchas veces esto es lo que se hace. Pues tú te sientes deprimido, pues coge esto
te va a apaciguar, no te arregla la raíz del problema, pero te apacigua y te coge y te apacigua. Y entonces, en lo médico, fisiológico, uno tiene que buscar ayuda médica, pero en lo espiritual tenemos que entender que estas ciencias no tienen ni el problema ni la solución. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Pues hay filósofos y psicólogos que dicen, han iniciado en la historia o han tenido varios esa teoría, que es correcta. Somos malos, pero claro, tiene que ir de la raíz de la Biblia, ¿no? Uno que se llama Thomas Hobbes, de unos cientos años atrás vivió, dice, somos malos, nacemos malos. Pues luego viene otro y dice, no, es que somos como una pizarra en blanco, nacemos neutrales. Uno que se llama John Locke, que es conocido por esto. Y luego vienen otros, no, es que somos buenos, nacemos buenos. Que hay muchos estudios recientes, por ejemplo, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, es que somos buenos. Pero dices, hombre, ¿tanta variación? ¿Por qué? Bueno, es porque no saben la respuesta. Y viene uno, bueno, yo observo esto, pues será esto. Y tenemos la respuesta bíblica del problema espiritual, ¿no? Que es el pecado. Y pues la solución al pecado es la nueva vida en Cristo Jesús, y que tampoco creen. Entonces, claro, de un punto de vista humano, si el problema es lo que yo quiero que sea, o no importa, unos dicen esto o lo otro, pues si no sé el problema, si yo sigo poniéndole aire a mi neumático, no lo voy a arreglar, tengo que cambiarlo, o tengo que ponerle un parche adentro, ¿no? Si no sé el problema, no lo puedo arreglar. Entonces ellos ven síntoma, bueno, vamos a apaciguar esto así, porque no tienen más solución. La solución se encuentra en Cristo. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta, que los pensamientos en Cristo Jesús es donde se nos da paz. Y claro, también considerando el lado físico, ¿no?, de la ecuación aquí. Pues vivimos en un mundo donde hay mucho temor y ansiedad porque han descartado a Dios. No pueden tener la paz de Dios pues si no creen en Él. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor te puede dar paz? ¿Con qué situaciones luchas con ansiedad? ¿Qué estás haciendo en estas situaciones que te causan ansiedad? Entonces, hermanos, hemos visto que podemos ser transformados pues por el Evangelio. No solamente podemos, debemos. Si somos cristianos, debemos. Y por las promesas de Dios hemos visto, ¿no? A causa del Evangelio, a causa de que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, porque el Señor está cerca y porque Él nos promete paz. Y entonces quiero dejaros con estas preguntas. ¿Qué conflicto tengo no resuelto que debo resolver? El Señor nos manda a tener unidad. ¿Qué conflicto tengo no resuelto que debo resolver? Aun si hace un tiempo vale la pena, no solo vale la pena, bíblicamente debemos estar resolviendo los problemas, pensando en los demás. ¿En qué área de mi vida debo dejar que Cristo sea mi deleite y gozo supremo? ¿Dónde he puesto mi gozo antes de poner a Cristo en mi vida? ¿Dónde o qué he vuelto como ídolo en mi vida? ¿Y qué estoy haciendo con las situaciones que me causan ansiedad? ¿Sigo dando la vuelta ahí en mi mente? ¿O estoy entregando esto al Señor? Y hermanos, a veces uno va a entrar en una depresión en momentos profundos
Y en los salmos vemos la respuesta a estos problemas de depresión. Uno sigue con el norte y vuelve confiando en el Señor día tras día, y el Señor pues nos saldrá de esta situación. Aun cuando no vemos la luz al final del túnel, uno sigue confiando en el Señor, mirando hacia adelante, y hay paz en nuestro Señor. Oremos. Señor Dios, gracias por esas maravillosas promesas. Pues Señor, son mandamientos, pero mandamientos benditos. Es una bendición poder y tener que hacer estas cosas, Señor, que no tenemos que quedarnos en nuestros conflictos, tristeza, ansiedad, que tú, Señor, obras gozo, amabilidad, unidad en nosotros, paz en nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, y pues esto primero para tu gloria, para tu iglesia, para hacer luz, Señor, para los demás, también para el bien de nuestra alma. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén.